Ya, buenísimo. Bueno, bienvenidos. Lamento los inconvenientes, como dice Astia, y con la tecnología pasan estas eventualidades. Mi nombre es Verusca, como bien dice la presentación, yo soy ingeniera en Administración de Recursos Humanos y hoy vamos a hablar de trayectorias laborales. Para comenzar, quiero contarles que no vamos a abordarlo de una manera como basado en contenidos que ya podemos encontrar ampliamente dentro de otras charlas sobre hacer el currículum o cómo enfrentar una entrevista. Eso ya lo podemos encontrar en otro lado. También pedirles que interactúen en la charla, que levanten la mano, pueden escribir en el chat, ¿cierto? Que sea participativo, porque hay varios temas que vamos a ir abordando, que es súper importante que ustedes vayan contándonos cuál ha sido su experiencia, qué les parece ciertos temas que les voy a ir presentando, qué dudas han tenido, ¿cierto? Y que me puedan ir diciendo quiénes han tenido experiencia laboral y quiénes no han tenido experiencia laboral. Quiero hacer ahí una diferenciación porque independientemente de lo que abarque el trabajo, hoy vamos a igualmente mirar lo que significa trabajar de modo como profesional ya titulado y todas esas experiencias que igual nos enriquecen cuando hacemos otros trabajos alternativos y que igual nos aportan en habilidades, ¿cierto? Y que también marcan un significado importante cuando ya estamos egresados y cuando nos presentamos a trabajar, sobre todo en la búsqueda de las primeras experiencias laborales, ¿cierto? Que ahí donde podemos ir diciendo cómo podemos definirnos, cómo podemos armar, ¿cierto?, nuestra presentación personal y laboral y cómo podemos ir demostrando que ya tenemos ciertas habilidades quemadas, ¿cierto?, y que han sido adquiridas en otras experiencias previas. Así que vamos a ir con lo que es la presentación para que puedan interiorizarse al respecto. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, ya, buenísimo. Bueno, comprender el trabajo, claves para proyectar una trayectoria. El trabajo en la era moderna. Actualmente tenemos varios desafíos que han hecho que el mercado laboral, que el mundo del trabajo vaya presentando dinamismos, cambios y distintas características que influyan, ¿cierto?, en las elecciones, en el análisis, en la interpretación que podemos hacer del mercado y del área específica al cual nosotros queremos enfocarnos, ¿cierto? Entonces, en tanto a lo contemporáneo, actualmente nos encontramos con puestos de trabajo que han pasado desde lo físico a lo tecnológico, ¿cierto? En el formato remoto, a trabajos que se ocupan con mucha mayor tecnología que en otras épocas. La influencia de la globalización, la apertura de los mercados, ha hecho que el mercado laboral ya no sea solamente de nicho en lo que respecta a un país determinado, sino que se ve a nivel regional, en lo que contempla un continente a nivel mundial, ¿cierto? Y eso hace que distintas prácticas, distintas modelos de trabajo vayan migrando de un continente a otro según el funcionamiento, según los resultados que vaya teniendo y de acuerdo a las diferentes
cambios y posibilidades de nicho en donde se puedan instaurar. Entonces, la resistencia al cambio es justamente una de las cosas que podemos presentar en la actualidad con lo que respecta a los desafíos que los diferentes mercados nos están presentando. Entonces, la geopolítica y los diferentes intereses económicos también van haciendo que ciertas áreas, ciertas profesiones, ciertas áreas de negocio vayan teniendo en los nichos, en este caso Chile, una influencia mayor que en otras. Otra cosa que quiero destacar y que es una tendencia al alza y como una política pública que se está presentando desde diferentes interpretaciones gubernamentales, que es lo que tiene que ver con el género, la inclusión, la diversidad y la interculturalidad. Más adelante les voy a ir explicando más extensamente a qué se refiere este ítem en particular, y por ello también lo vamos a unir a lo que tiene que ver con la movilidad humana. Entonces, la movilidad humana que tiene que ver con las migraciones también han hecho que los mercados laborales estén teniendo un impacto en lo que respecta a capital humano, a mano de obra, como se le dice en algunos lugares también, y eso también nos trae ciertos desafíos. Entonces, no solamente porque migren personas hacia, en este caso hacia Chile, sino que nuestro capital humano también está migrando hacia otros lugares. Entonces, eso es una de las posibilidades que actualmente el mercado laboral global está presentando, y es también una de las tendencias contemporáneas actuales. El contexto laboral en Chile. ¿Cómo se ha transformado el mundo del trabajo en los últimos 30 años? Bueno, no se ha transformado solamente por una cuestión económica, sino que también las políticas públicas han influido en ello, el retorno a la democracia, la apertura de los mercados, el libre mercado, ¿cierto? Ha hecho que la cantidad de inversión, la cantidad de crecimiento económico que se ha desarrollado en el país haya hecho un cambio y una transformación en la manera en la que estábamos entendiendo el trabajo hace 50 años atrás. Y con ello nos podemos dar cuenta, si nosotros miramos generacionalmente hablando y nos comparamos en la actualidad con nuestros descendientes, con abuelos, con bisabuelos, incluso con nuestros padres, y conversamos acerca del trabajo y acerca de los cambios que ha tenido el mundo del trabajo, nos vamos a encontrar con grandes transformaciones y con grandes choques culturales también. Uno de los cambios más importantes que ha experimentado el mundo del trabajo en Chile lo podemos asociar a la superación de la pobreza y al aumento de la educación en la población, ¿cierto? Antiguamente nuestros abuelos accedían a la educación hasta la enseñanza básica, algunos hacia los primeros años de la enseñanza media. Actualmente eso ya no es la realidad actual, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, cuando se instaura esta política pública del cuarto medio, ¿cierto? Hay muchos trabajos y la calificación para acceder a ellos, el mínimo educacional es tener el cuarto medio, ¿cierto? Ahí siguen habiendo algunos trabajos que no es excluyente tener ese requisito, pero sí que esa política marca una diferencia, ¿cierto? En las cualidades y los requisitos como técnicos mínimos para que una persona pueda acceder a ciertos trabajos. Entonces, eso hace que la importancia de la educación cobre una relevancia mucho mayor en la población. Y bueno, es una política pública que justamente busca eso. Entonces, la transformación cultural que hemos experimentado a través de los cambios en el trabajo también lo podemos encontrar en el ámbito cultural, económico, político y social, ¿cierto?
Otra forma de trabajo que también ha estado rompiendo bastante en los últimos años y de lo cual hay muchos incentivos económicos, Corfo, Sense, ¿cierto? Cercotec, fondos a los que puedes postular y que tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, hoy en día ya no solamente hablamos de trabajar apatronado, como se le llamaba antes, con un empleador, con un sueldo fijo, ¿cierto? Con un contrato, con garantías sociales, sino que hoy también se habla de ser mi propio jefe, o después de cierto tiempo de ya haber adquirido cierta experiencia, comenzar con un emprendimiento o capitalizar esa experiencia y ese conocimiento de forma independiente. Entonces, actualmente también nos encontramos con esas vertientes entre estar con contrato y estar de forma independiente. Entonces, ahí también es otra forma de hacer una lectura a cómo ha ido cambiando el entendimiento del trabajo y la autonomía y las aspiraciones y ambiciones personales a propósito del aumento de la escolaridad. Actualmente ya tenemos, bueno, hay varios estudios que lo comprueban, que es la cantidad de profesionales o, o cómo ha aumentado el nivel educacional de la población, ¿cierto? Y una vía alternativa que ha encontrado una apertura es justamente lo que ha generado el emprendimiento. Ahora, con respecto al emprendimiento y al contexto laboral en Chile, hablemos también de lo que respecta a la movilidad social. Y aquí para mí es súper importante que ustedes se hagan ciertas reflexiones en lo que respecta a la movilidad social. Si yo les pregunto qué es lo que originó que ustedes hicieran la elección de la carrera que estudiaron, en la que están estudiando o de la que ya se titularon, ¿qué lo originó y por qué decidir acceder a la educación superior, ¿cierto? Que podría haber sido otra la decisión. Entonces, ya ingresar a la universidad también es una acción de un deseo de la movilidad social. Ahora, esto es un tema súper poco explorado porque con el contexto actual que tenemos en el mercado laboral hay ciertas tensiones, roces, descubrimientos, vacíos, ¿cierto? Negaciones, por decirlo de alguna manera, sobre lo que es acceder a la movilidad social, sobre todo la movilidad social ascendente. Entonces, ahí hablamos de trayectorias de clase, ahí nos metemos en unos asuntos más o menos políticos, pero es una realidad que hay personas que vienen a ser profesionales por primera generación, segunda generación quizás, pero también hay otros profesionales que históricamente en su familia han sido profesionales o que provienen de una familia que ya posee empresas, que posee capital, ¿cierto? Que posee capital cultural, económico. Entonces, son ciertas herramientas que ponen a unos en ventajas notoriamente que los favorecen a diferencia de otros. Entonces, cuando nos encontramos en el mundo laboral, estos individuos se encuentran, se reconocen, se comparan y en el momento de acceder a un trabajo y de empezar a cotejar las posibilidades en el mercado laboral, ahí es donde empiezan a haber como estos cuestionamientos internos, ¿no? De cuáles son realmente mis posibilidades. Entonces, actualmente está bien instalado o se está instalando, no sé si decirlo propiamente tal, en la región de Valparaíso, que es la que nos convoca, pero sí hay ciertos nichos en Santiago y tal, que se habla mucho de las redes de contacto, ¿no? De ya contar con una red sólida de contactos que al momento de egresar te permite acceder a un trabajo con mayor rapidez, con mayor facilidad y en una muy buena posición, a diferencia de otros que al momento de ingresar al mercado laboral se encuentran con muchas otras barreras, ¿cierto? Entonces ahí vayan dándole una vuelta a sus propias motivaciones para acceder a la movilidad social, ¿cierto?
y hacer una revisión familiar también al respecto de qué es lo que significa hacer este movimiento que es ascendente y qué es lo que va generando en el caso de quienes ya estén titulados, egresados y ha sido dificultoso encontrar trabajo. Entonces, cuando yo me refiero a ética laboral, estamos hablando también de esta forma de entender el trabajo, esta forma de entender el estudio superior como con esfuerzo, con sacrificio, con una lucha de una estructura familiar, ¿cierto? Que te sostiene tu familia, es un esfuerzo colectivo, ¿cierto? Entonces, esos relatos, esas diferentes realidades en las que nos encontramos cuando ingresamos a la universidad y que después se ven reflejadas en el mercado laboral, también va teniendo ciertas repercusiones en cómo vamos generando identidad, cómo vamos armando un relato propio al momento de presentarnos y cómo vamos atravesando ciertas barreras. Entonces, si seguimos construyendo trayectoria, podemos comprender que tu trayectoria, comprender tu trayectoria como un capital preciado y único. ¿A qué me refiero con esto? Que cada trayectoria es única y no tiene que ser perfecta. Entonces, ahí es donde entramos en el mundo, en este mundo de las comparaciones, sobre todo en los primeros años cuando ya hemos egresado y estamos en esta barrera del tiempo de encontrar trabajo, que lo hace primero, que lo hace después, en mejores condiciones. Uno salió del país, otro fue a estudiar al extranjero, a uno que otro no le gustó la carrera, se reinventó, estudió otra carrera, y ahí nos vamos viendo un mundo de posibilidades y cada individuo, cada persona entra en su propio mundo, en su propio laberinto, ¿cierto? Entonces, ahí uno entre medio tiene que ir siendo estratégico, ¿cierto? La trayectoria no se construye cuando tú egresas, cuando tú ya te titulas. Ahí tú partes otra etapa. Pero mientras tú más pronto reconozcas que tu trayectoria comenzó cuando tú ingresaste a la universidad, cuando hiciste la elección de la carrera, cuando te trasladaste de una región a otra para comenzar tus estudios, ¿cierto? Cuando te cambiaste de carrera, eso también constituye parte de tu trayectoria. Entonces, eso también es parte del relato con el que tú puedes armar tu perfil profesional, con el cual te puedes dar a conocer y te puedes presentar. Entonces, ser súper estratégico e ir comprendiéndote en el camino, ir tomando decisiones, hacerte consciente de eso, ser sincero, también te va a permitir tener cierta autenticidad y formar una identidad. Ahora, ¿por qué yo hago esta especificación en ser estratégico? Porque mientras tú más entiendas los pasos que estás dando, mientras más seas estratégico, vas a poder identificar oportunidades y vas a poder crear oportunidades también para ti. Entonces, cuando tú ya te titules o cuando tú ya comiences en esta experiencia de conseguir empleo, la manera en la que tú te pensaste en el camino también te va a jugar, va a ser a favor y va a ser de cierta manera que tengas ciertas piezas del juego claras y no que te pilles en una incertidumbre que suele pasar, que cuando ya ingresas es como, bueno, ¿y ahora qué? Como, ¿qué viene ahora? Entonces, ahí vamos a seguir avanzando en la diferenciación profesional. Entonces, definir objetivos personales y definir objetivos profesionales. O sea, no se separan uno del otro, van acompañados. El personal siempre va a primar sobre el profesional. Y la manera en la que tú vayas identificándote profesionalmente, formar una identidad, transformarte en el proceso, reinventarte, partir de cero, y la manera en la que tú lo puedas dar a conocer, lo puedas expresar, también es parte de la trayectoria. Ahora, ¿por qué les indico esto? Cuando tú vienes a una entrevista
No es lo mismo una entrevista individual y una entrevista grupal. Entonces, si yo en una entrevista te pregunto, bueno, Catalina, ¿cierto? ¿A qué te dedicas? Cuéntame sobre ti. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué lo estudiaste? ¿Cierto? ¿Cuáles fueron los intereses? Eso, cuando tú lo haces en una entrevista individual, puede dar para mucho. Cuando tú lo haces en una entrevista grupal y empiezas a identificar cómo son las personas que estudiaron lo mismo que tú, quizás en una misma institución o en una distinta, y empieza la comparación, ahí tú tienes que empezar, ahí empieza la estrategia. ¿Cómo me diferencio? ¿Cuál es mi identidad profesional? Y cuando tú entras, cuando tú ya consigues un empleo y empiezas a trabajar, adquieres experiencia, te empiezas a desenvolver, te empiezas a reconocer en la medida que tú vas desarrollando ciertas actividades, empiezas a tener una identidad, a tener un sello, a tener una diferenciación, a tener una forma de hacer que hace que otros también te reconozcan. Entonces, en la medida que tú vayas identificando cómo los otros te reconocen a ti y empieces a tener ese feedback, ahí es donde uno también tiene que empezar a tomar nota, porque eso también es parte de la estrategia. Entonces, cuando tú vayas a una entrevista y te pregunten, bueno, ¿qué me puedes contar sobre ti, Catalina? Ahí tú sacas, ¿cierto? Toda esa retroalimentación, ese análisis, esa reflexión que uno va teniendo consigo mismo. Entonces, ahí forma parte de poner en valor la trayectoria, de poner en valor la trayectoria como persona y de poner en valor la trayectoria a modo profesional. Entonces, cuando ponemos en valor a modo profesional, no es solamente qué es lo que sabemos hacer, sino por qué hemos escogido determinada profesión, qué es lo que nos mueve a través de ella y cómo yo transmito este conocimiento, esta institución también que yo he escogido, este sello diferenciador al que yo igual le podría aprovechar y ir haciendo también un mapeo de cómo son otros colegas. Cómo son los colegas de determinadas otras instituciones, en qué punto estoy yo, estoy más a favor, estoy más en desventaja, cómo me voy sintiendo a través del tiempo con esta profesión que yo he escogido, ¿cierto? Reencantarse con ella también es súper importante, porque si decidimos trabajar en la carrera de la cual hemos estudiado y decidimos trabajar en ella a través del tiempo, o sea, de forma independiente o con contrato en una determinada empresa, en una ONG, qué es lo que nos hace escoger, ¿cierto?, esta profesión, qué es lo que nos hace, qué es lo que nos moviliza. Y eso va a ir cambiando en las diferentes etapas que vayamos teniendo. No es la misma motivación, no es el mismo encanto cuando uno está recién egresado a cuando uno ya tiene su primer trabajo o ya lleva 5 años en las diferentes generaciones, los 30, los 40, o cuando te jubilas. No es la misma motivación y no es el mismo encanto. Entonces, ¿de qué manera te vas reinventando y de qué manera vas reencontrándote con esta elección, ¿cierto? Que a veces puede ir siendo más amorosa, otras veces no, y por eso les he contado que la trayectoria no tiene que ser perfecta, y ahí en el reinventarse hay muchas personas que han escogido estudiar otra carrera, hacer estudios de posgrado, trabajar de forma independiente, aprovechar ese conocimiento que pudo haber adquirido y reinventarse en un emprendimiento que no tiene tanto que ver con su profesión, pero esas herramientas que adquirió sí le permitieron hacer una apertura hacia innovar en otra dirección. Entonces, ahí vamos viendo los diferentes desafíos que se nos van presentando en la medida que vamos tomando terreno en esto que significa asumir desafíos laborales en torno a lo profesional. Entonces, en lo que respecta al primer empleo, yo sé que el primer empleo puede llegar a ser atemorizante. En un comienzo les comenté sobre lo que significa salir de la universidad
y enfrentarse al mercado laboral sin nada de experiencia, habiéndose dedicado 100% a los estudios, y salir al mercado laboral ya habiendo tenido otro trabajo, ¿cierto? Haber hecho un part-time, trabajar en el verano, hacer eventos, buscar algunas alternativas, ¿cierto? Trabajos temporales, que se está dando harto ahora de trabajo por una semana, por un día, ahora hay unos trabajos por el cyber, ¿cierto? Entonces, soltar esas destrezas, soltar las habilidades, las llamadas habilidades interpersonales, trabajar bajo presión, liderar equipos, trabajar en equipo. Esas, 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 esos matices, si yo les cuento cómo es mi perspectiva, viéndolo desde la administración de personal, si tú haces una entrevista o revisas ciertos perfiles en lo que respecta a, a recién egresados, a trabajadores, a este primer empleo, sí se nota una cierta diferenciación en quienes ya conocen el sistema de trabajo, ¿cierto? Saben tener autonomía, saben tener iniciativa, saben desenvolverse ante ciertos contextos que puedan ser estresantes. Entonces, ahí, para el primer empleo, para quien esté en este desafío de estar comenzando completamente una nueva etapa, porque eso es lo que pasa cuando tú ya terminas la universidad, terminas la educación superior, comienzas una nueva etapa, y ahí es donde a veces yo me río, pero uno se puede ir a cero, como decir, ya, bueno, está la ceremonia, tengo mi foto, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene? Entonces, el mercado laboral es trabajar un cargo determinado, una empresa determinada, no es un ramo más, no es una asignatura que va a durar el semestre y me van a hacer una evaluación, eso va a significar una nota y vamos al siguiente ramo. Eso no es así, ¿cierto? Entonces, salir de esa estructura puede ponerte en ciertas situaciones existenciales, en ciertos cuestionamientos, y también te pone en una posición de vulnerabilidad. ¿Por qué la vulnerabilidad? El desconocimiento, eh, las, las habilidades interpersonales, el desenvolvimiento, la actitud, la madurez, ¿cierto? Se va adquiriendo en la medida en que ya nos ponemos de lleno a desempeñarnos en un cargo con un determinado entorno. Cuando tú ingresas a una empresa tiene una cultura que puede que te guste más, que te sea sencillo insertarte, o puede que no. Si tú trabajas en un entorno con personas que pertenecen a diferentes generaciones, eso también genera un choque. Y cuando uno es más jovencito y está recién insertándose con 24, 25, 26 años, puedes llegar a tener cierto distanciamiento con formas de ser y hacer con personas que pertenecen a otras generaciones, con estructuras culturales que tenga esa determinada organización. Eres también, por decirlo de alguna manera, el pajarito nuevo. Entonces hay ciertas cosas que no sabes cómo funcionan ahí, estos ciertos códigos ciertos de cómo se llevan, de cómo se hacen las cosas, de quién es más predominante. Tienes que buscar tu lugar, y buscar el lugar también significa posicionarse, también significa darse a conocer y adquirir cierta consideración. Entonces, esa etapa como de salir medio del cascarón, ¿cierto?, a incorporarse al mundo laboral, puede generar mucha vulnerabilidad. Ahora, ¿a qué me refiero con el desconocimiento? Muy sencillo. Cómo enfrentarse a una entrevista, cómo hacer el currículum, cómo hacer una lectura de una oferta de trabajo, cómo presentar una pretensión de renta, cómo respondo, ¿cierto? Hay diferentes tipos de cargo, cómo se le ven en el mercado. ¿Qué es el mercado laboral?
no entiendo lo que me está queriendo decir esta empresa, no hay un descriptor, ¿qué es un descriptor de cargo? ¿Para qué me sirve? ¿Cierto? Una vez que ya me postularon, aparece la carta oferta. ¿Qué puedo hacer yo con la carta oferta? Acepto las condiciones que dicen la carta oferta. ¿Cómo negocio esa carta oferta? ¿Qué significa negociar? ¿Cierto? ¿Cómo trabajo la frustración, ¿cierto? En esto de hacer la búsqueda, ir quedando, hacer toda una planificación de la búsqueda de empleo. Bueno, paso esa primera etapa, paso la entrevista. Hay entrevistas que son súper extensas, puede durar un mes, incluso más. ¿Qué hago con ello? ¿Qué es un contrato? ¿Cómo lo voy entendiendo? La liquidación de sueldo, qué significan los haberes, lo que estoy cobrando está bien o no está bien, cómo respeto mi base mínima, ¿cierto? Hacer un tope mínimo. Aquí siempre decimos en recursos humanos que para hacer una evaluación de cuánto tú quieres poner de pretensión de renta, lápiz y papel, y empezar a notar cuál es el valor de tu costo de vida y qué tan negociable es, ¿cierto? Entonces, ahí no todas las empresas funcionan igual, no todos los reclutadores funcionan igual, y un mismo cargo con características similares para diferentes empresas tiene un valor distinto. Entonces, tener esa apreciación, ese olfato, ese estudio, esa audacia de poder identificarlo en la medida que vas postulando, estudia tu mercado, ¿sabes? Estudia tu mercado, identifica cuál es el nicho al que tú te quieres enfocar. Ocupen harto la inteligencia artificial para hacer ciertas preguntas sobre el mercado laboral al que ustedes se están inclinando, al área, a la profesión. Estudien su mercado. Eso te va a permitir mucho poder negociar, poder entender cómo se está moviendo, que las dinámicas de ciertas áreas están muy, muy inciertas, y eso te va a poder permitir tener un panorama más claro. Conversa sobre trabajo, eso también te va a permitir ampliar y ver en qué están otros colegas. Entonces, otra cosa, la necesidad de trabajo, la necesidad económica. Cuando tú ingresas a estudiar, ocupas gran parte de ese tiempo en estar estudiando. Entonces, eso te saca del mercado laboral. Aunque tú hagas ciertos trabajos part-time, trabajes de verano, trabajes los fines de semana, aún así es una remuneración que no siempre logra cubrir del todo las necesidades. Entonces, la educación superior, además de ser un esfuerzo individual, también es colectivo, y las familias suelen ser ese respaldo que hay detrás. Entonces, cuando uno ya sale al mercado, te encuentras con esto de asumir responsabilidades de ti mismo, ¿cierto? De ya ser mucho más adulto. Entonces, ahí es donde parte también la diferenciación de ciertas necesidades. Entonces, ahí el sentido de la superación juega un rol súper clave. Salir a buscar oportunidades, estudiar el mercado, como les decía, hacer redes de contacto, no perder todo de vista la universidad. Están pasando muchas cosas ahí. Salir de la universidad, te estás haciendo más adulto, estás tomando decisiones, estás haciendo lecciones, te estás conociendo, cambio de etapa. Entonces ahí están pasando un montón de cosas. El posicionamiento, entiéndase a modo personal y profesional, sí hace la diferencia. Entonces, en la medida que tú más te conozcas, más puedes definirte profesionalmente hablando. Entonces, armar este diálogo contigo mismo también te permite darte a conocer, también te permite afrontar ciertas preguntas, tener cierta expertise de ti mismo, de mano de la madurez. Cuando uno se va conociendo y cuando uno ya va quemando ciertas instancias en la medida que vas creciendo, que vas aumentando en edad, que te vas haciendo más adulto, y te miras en
en perspectiva hacia el pasado, ponte tú, no sé, tienes 30 años y te miras cómo has sido laboralmente, cómo fue tu primer trabajo, cómo digeriste ese trabajo. No siempre las primeras experiencias laborales son las mejores, ¿cierto? Son adaptativas, uno tiene ciertas resistencias, hay cosas que uno tiene que modificar, que tiene que cambiar. Pueden pasar muchas cosas ahí. Si alguien después más adelante quiere contar cómo ha sido su experiencia laboral y nos puede enriquecer con eso, se lo agradecería mucho. Entonces, ahí podemos ir conociéndonos cuando ya tenemos X cantidad de tiempo trabajado, hacer una reflexión, un análisis. Es muy enriquecedor ese ejercicio, como qué he aprendido, cuál ha sido el trabajo que más me ha gustado, cuál es el que menos, en qué contexto me he superado a mí mismo. Nunca me imaginé que, no sé, que iba a poder estar haciendo determinados proyectos sociales, postulando a fondos, hice un emprendimiento en base a esta profesión, ¿cierto? Pude salir a estudiar en determinada área que cuando yo estudiaba no me interesaba para nada, me redescubrí en otras facetas y me interesó, no sé, estudiar X área que hoy en día me monetiza y me ha permitido acceder a un determinado grupo social, ¿cierto? Que se han convertido en contacto. Entonces ahí tú te vas también haciendo un reconocimiento de las decisiones que has tomado. Y ahí yo les digo mucho como nuevamente, las trayectorias no son profesionales, pero es muy, muy significativo reconocerse a sí mismo las cosas que podemos ir consiguiendo, los escalones que hemos quemado, sobre todo los personales que cada uno sabe en qué cosas se ha creído más débil y después de todo se ha podido lograrlo. Entonces, ir haciendo un reconocimiento, no ser tan juiciosos consigo mismo, ir reconociendo también cómo se ha ido fortaleciendo o se ha ido debilitando la autoestima. Cuando digo que lo personal y lo profesional sí va de la mano, dependiendo en qué situación personal nos encontremos en determinado momento de la vida, también va a influir cómo se presenta nuestra autoestima profesional cuando estamos pasando un duelo, una tragedia de estas que ya conocemos en el país, un incendio, un terremoto, lo que sea, estamos pasando por una separación, quizás en los momentos cuando se hace familia, hay ciertas situaciones y condiciones que vamos transitando que también van repercutiendo en nuestra autoestima y en cómo nos desenvolvemos profesionalmente, a un punto que podemos estar muy en llamas haciendo súper estimulado o podemos estar en piloto automático y pasar por todas ellas a través de la carrera profesional. Te aseguro que hay personas que no se han perdido ninguna faceta de esta montaña rusa de emociones, de experiencias, de vivencias que se te van presentando y que eso se convierte en madurez, que eso se convierte en experiencia y que desde ahí puedes nuevamente cada cierto tiempo ir haciendo un trabajo reflexivo de cómo armas tu identidad, de cómo te presentas profesionalmente en un determinado contexto, cómo abordas un nuevo trabajo. No es lo mismo buscar el primer empleo a haber quedado sin pega y buscar otro, o ya estar en un trabajo y buscar uno nuevo, o ascender, ¿cierto? No sé, puede ser analista y buscar a generalista, o haber terminado de estudiar un diplomado o un posgrado y acceder a un cargo que se asocie más a este nuevo conocimiento que has adquirido. Entonces ahí es donde cobra mucho valor la madurez con la que te estás viendo y de qué manera quieres expresarte hacia afuera. Entonces hay decisiones que cambian las reglas del tablero y cuán consciente te hagas de la manera en la que tomas las decisiones es una forma en la que vas a poder comprender cómo vas haciendo trayectoria y de esa manera tú también puedes leer hacia el exterior, leer a las otras personas, leer a tus colegas, leer tu mercado, hacer una lectura de la empresa en la que te encuentras. Entonces, si vamos
a lo que significa ahora las redes de contacto, esto es súper importante, súper importante. Entonces, aprovecha al máximo la etapa universitaria. Aquí esto es, pero clave. Se los digo porque la universidad es como para estar en llamas, ¿saben? Están pasando muchas cosas ahí. Uno conoce gente nueva, se arman actividades muy interesantes, amistades que pueden ser para toda la vida. Hay grandes asociaciones que han hecho entre colegas que después se han convertido en negocios, que se han convertido en proyectos muy innovadores, pero ¿qué tan consciente estás de todo el provecho que le puedes sacar a la universidad? Ahí yo me centraría en qué ha significado hacer la elección de la determinada institución, en la determinada carrera, cuáles han sido, qué posibilidades te puede dejar, qué posibilidades te deja este territorio también. Ahí vamos a abordar algo más. Me imagino que no todas las personas que están acá acompañándonos, que están acá pendientes a la charla, pertenecen a la misma región. ¿A qué me refiero? Que no todos deben ser de la región de Valparaíso. Entonces, otra cosa que quiero enfatizar es que Chile, a lo largo y ancho, tiene diferentes características laborales. Cada región yo la determino como un mercado laboral en cada región. No en todos los lugares se busca trabajo de la misma manera. La región metropolitana es competitiva, se concentra en la mayor cantidad de profesionales, tiene un mercado más amplio, dicen que hay más pegas, ¿cierto? Se postula por portales, las redes de contacto, pero hay lugares en Chile en que aún la gente encuentra trabajo por el boca a boca, por la recomendación, porque el familiar tanto no se encontró por la calle y alguien le dijo que el hijo llegó del norte o llegó del sur, terminó la carrera y anda buscando su primer empleo, y por ahí ya se van buscando ofertas de empleo que se publican por la radio, que se publican por Facebook. Ustedes me van a decir, ya, pero eso no se usa. Si yo lo digo como desde la administración, ya, pero eso no se usa. O sea, claro, quizás en Santiago, en la zona central o en las grandes ciudades, eso no se usa. Pero en muchos otros lugares de Chile, si lo miramos desde la centralización, esas formas de empleo aún tienen sentido, aún tienen lógica, aún tienen su nicho, ¿cierto? Y aún tienen cierta efectividad. Entonces, para la búsqueda de empleo, algo que es muy importante es que ustedes contextualicen. Ya. Yo estudio en la región de Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, no sé, estudié fonoaudiología, por ejemplo, y no pertenezco a la región, no sé, por ejemplo, soy de Punta Arenas. Perfecto. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Voy a retornar a Punta Arenas o me voy a quedar en la región de Valparaíso? ¿O me voy a ir a Santiago? ¿O me voy a ir a otra región? Entonces ahí me pongo a ver cuáles son mis posibilidades en lo que respecta a redes de apoyo. Si yo me percato, por ejemplo, que en la región de Valparaíso hay una sobreoferta de titulados de fonoaudiología, y mi intención, si es hacer una movilidad dentro del país, podrías identificar en qué región hay menos cobertura de profesionales y ahí ver una posibilidad. Hacer un movimiento de en qué condiciones se encuentran mis redes de contacto, en este caso mis colegas. Hacer una averiguación de cómo se encuentra el mercado en general de esta determinada profesión, ¿cierto? Ir determinando cuáles son mis intereses y también ser súper leales a ellos. Pensemos que actualmente igual
está habiendo mucha migración interna dentro del país, no solamente Santiago, ¿cierto? Hay mucha gente de Santiago que está saliendo de regiones, hay mucha gente de regiones que se está yendo a Santiago, y hay mucha gente de regiones que está yendo a buscar otras oportunidades a otras regiones, por calidad de vida, por intereses, por asuntos amorosos, de familia, y cada vez más por asuntos laborales, ¿cierto? Porque en su lugar de origen no están encontrando esas posibilidades laborales que tanto les interesan, sobre todo en las ciudades más urbanizadas, que también está pasando mucho ese problema. Entonces, analiza tu mercado objetivo, analiza cuáles son tus posibilidades, cuáles son tus intereses, sé leal a ellos, ármate un esquema de trabajo, cuaderno y lápiz, haz un trabajo reflexivo de ti mismo, cuáles son las decisiones que has tomado en el pasado que te han traído hasta acá y qué decisiones quieres tomar a futuro. Plantéate metas que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Sé objetivo con esas metas, qué tan cumplibles son. Si tienes que bajar una meta y volver a reevaluar otra, puedes hacerlo. Como te digo, las trayectorias no son perfectas y puedes reinvertirte las veces que estimes conveniente. Cuando tú ya te encuentras en esta posición profesional, joven y con ganas de, pasa mucho que la comparación, pasa mucho que miramos alrededor. Y eso está bien, ¿sabes? Igual nos trae una retroalimentación a nosotros mismos de qué es lo que está pasando alrededor. Pero la excesiva comparación puede ser un factor que no te favorezca tanto. Entonces ahí es donde tienes que poner cierto límite para que existan estas, como, estos cuestionamientos que te validen de forma positiva, ¿cierto? Estar acá todos juntos abordando esta temática nos hace ver que somos muchos los que estamos interesados en hablar de trabajo, saber sobre trabajo, qué cambios están habiendo, qué nos puede decir la Veru sobre lo que pasa en recursos humanos. Entonces, no eres solamente tú, son muchos más. Están pasando muchas cosas en el mercado laboral y, y tú eres una parte más de ese tremendo engranaje. Entonces, sé un actor activo y curioso. Mientras estás en la universidad, participa en actividades, participa en encuentros, asiste a charlas, mantente receptivo a conocer otras personas que te pueden presentar posibilidades, oportunidades, que te hacen apertura de mente. Activa tus redes sociales. Para trabajo, LinkedIn es la más adecuada. Pero también, si tú tienes, por ejemplo, el ejemplo de fonobiología, si tú has armado una red social en tu Instagram, en donde tú tienes un perfil en que has armado, ¿cierto?, tu prestación de servicios como fonoaudiólogo o fonoaudióloga, puedes ir comentando las actividades que realizaste cuando estabas en la universidad, cuáles son parte de tus intereses, cuáles son las temáticas que más quieres dar a conocer de tu manejo, hacer ciertas reflexiones, ¿cierto?, de cómo han sido las experiencias laborales que estás teniendo. Eso en cuanto a Instagram, que encuentro que es un formato que de repente puede ser un poco intimidante en el término de generar contenido. En el caso de LinkedIn es mucho más amigable. Tú puedes generar una publicación, no hay tanto rollo si te demoras un par de días, una semana en publicar algo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de trayectorias, vuelvo y repito, la trayectoria profesional parte cuando tú te titulas y estás egresado y comienzas la búsqueda laboral, o parte cuando tú tomas la decisión de determinada carrera en determinada institución. Ahí es donde parte tu trayectoria. Entonces, eso es algo que tú puedes dar a conocer a través del tiempo en esta plataforma como LinkedIn. Asistí a tal actividad, me interesan determinadas temáticas, participo en determinadas actividades extracurriculares, quizás soy deportista, quizás me gustan los juegos de mesa. Date a conocer por intermedio de esa red social, no hablando de tecnicismo, sino que mostrando tu identidad, mostrando tu personalidad, cuáles son tus intereses, ¿cierto? De qué manera has tomado ciertas decisiones, en qué
en qué círculos sociales en torno a tu carrera te estás relacionando, busca gente de tu interés, de la cual puedas aprender, un lugar donde tú puedes estudiar el mercado laboral, es justamente LinkedIn. Tanto en una región, tanto en el país, tanto en el continente, encontrar capacitaciones, encontrar gente que habla temas muy diversos en torno a tu área de profesión que también pueden ser muy enriquecedores y que te pueden sumar muchas ideas. Entonces, no solamente publicar, sino que también ir estudiando cuál es tu red. Haz una red de forma inteligente en LinkedIn y eso también te va a permitir tener una apreciación mucho más amplia de cómo tú te puedes ir transformando en la medida que tú vas viendo por esta red los diferentes ejemplos de cómo otros profesionales han tomado forma a través del tiempo. Y ahí también puedes contemplar que muchas personas han hecho cambios impresionantes, algunos más que otros, y ¿por qué no? ¿Por qué no yo también atreverme a ir desafiando mis primeras ideas en torno a mi pretensión profesional y ya después de determinado tiempo convertirme en un profesional completamente distinto? Entonces, no es necesario que lo que respecta a la trayectoria laboral sea tan estructurado. Lo importante es que en la medida de lo que tú hagas también te sientas bien contigo mismo y contigo misma. Entonces, ahí es un poco esto de, de bajar la tensión en torno a todo lo que también se habla del mercado laboral, que a veces puede ser muy intimidante, sobre todo al comienzo. Pero ya cuando vas pasando ciertas etapas y si tú te conoces a ti mismo, has trabajado tu autoestima, tu identidad profesional, has ido reconociendo las decisiones que tú has ido tomando, te vas conociendo, madurando en el proceso, ¿cierto? Te validas, vas también teniendo una forma de reaccionar, de ser, de hacer, que también va teniendo cierta consecuencia, ¿cierto? Y que te permite anticipar, cambiar de rumbo, eh, mejorar, ¿cierto? Eh, ciertos aspectos que no te hayan gustado tanto en el pasado y explorar nuevas posibilidades. Entonces, dicho eso, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta en particular sobre, sobre si ha tenido experiencias laborales ya profesionales o no profesionales, pero que igual hayan sido muy enriquecedoras, o dentro de las diferentes temáticas que les he ido presentando, si hay algo que en particular les haya llamado más la atención y que quieran que podamos comentar. Hola, buenas. No sé si se me escucha. Sí, te escucho bien. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación. Eh, Bastante interesante, sobre todo con lo que tiene que ver con la diferenciación profesional. Yo me titulé hace poco, pero quería hacer un comentario. A mí me pasa que eh, ante, ante un desánimo generalizado Mm. de mis compañeros con los que ya nos hemos titulado, no sé si pasa en otras carreras, pero hay una sensación de que el mercado laboral está un poco saturado y cuesta un poco el doble poder conseguir una entrevista de trabajo, y nos hemos visto un poquito empujados a utilizar las redes sociales, por ejemplo, como para poder activar nuestro trabajo de manera independiente. Y eso ha ido como precarizando un poco lo que es el retorno que en algún momento pensamos, al momento de ingresar a la universidad, pensamos que íbamos a tener esa movilidad social, esa capacidad de poder generar recursos y ahora no, el retorno no es tanto, digamos.
y me da la sensación de que hay poca comunicación o poco diálogo entre la universidad y la necesidad de profesionales en distintos ámbitos, digamos. Como que pareciera ser que la universidad no se comunica con los mercados como para saber cuántos profesionales están necesitando de cada área. Hace poco veía un reportaje que decía que en las universidades europeas incluso la matrícula de las universidades ha bajado considerablemente porque los jóvenes prefieren estudiar carreras más cortas y que tengan un mejor retorno a estudiar carreras que son más largas y que finalmente no reportan el retorno suficiente como para cubrir los gastos que uno desembolsa por la profesión. Yo no sé si eso es así, digamos, para todos. Me da la sensación de que al menos en mi carrera nos pasa ese desánimo de que no encontramos pega, digamos. Pero sí la presentación efectivamente ayuda un poco a pensar en esto de la diferenciación profesional, porque claro, enfrentarse a 10 15 o en mi caso que de repente hay concursos que son 300 800 y ahí la diferenciación profesional se vuelve cuesta arriba, digamos. Sí, ¿en qué profesión estás? ¿Cuál es tu área? Yo estudié Derecho en la Universidad de Valparaíso. Ahora Ya, ya soy abogado. ya, sí, entiendo. Sí, es real. Voy a darles ahí una, una reciente documental entrevista. Lo publicaron, a ver, unas 2 semanas, 3 semanas quizás. Muy certero sobre la realidad de la educación profesional, de la educación universitaria en Chile, no solamente en los últimos, no sé, post pandemia, sino data del 2010, es en Peras y Finanzas, ahí lo publicaron. Bueno, no sé qué, generacionalmente hablando, yo en el 2010 era una estudiante de enseñanza media y claro, en esa época para ingresar a la educación superior se hablaba de la vocación. Los eslogans de las universidades hablaban mucho de la vocación, hablaban mucho de esto del futuro, de acceder a otras oportunidades. Eh, esto mucho de las familias, igual, de tienes que estudiar para ser alguien en la vida, es algo que está completamente eh, desarticulado. Eh, ¿Cómo decirlo? Son relatos que ya no cobran relevancia, que ya no cobran un valor real, tanto a nivel individual, a nivel familiar y a nivel del mercado laboral. Hoy en día, si nosotros vemos, como tú dices, la cantidad de titulados que hay por determinada profesión, wow, es enorme. Y si nosotros miramos el contexto laboral en diferentes décadas, en una parte de la presentación yo les hablaba del acceso a la educación. En los 90 habían menos universidades, el acceso a la educación superior era más complejo, justamente por el tema de la escolaridad y también por algunos asuntos sociales, ¿cierto? Eh, esto de el retorno a la democracia, el ingreso a mercados internacionales, la inyección fuerte de inversión de capitales extranjeros que ingresa al país, hacía que las posibilidades para los profesionales que habían en determinada época fuesen más estuviesen más a la mano, ¿cierto? Estuviesen más a la mano acceder a ciertos cargos. Oye, tú, no sé, pues lleváis 7 años acá, eres abogado, la empresa está creciendo, asumes este otro cargo y así vamos. Antiguamente la gente se quedaba por mucho más tiempo en una empresa asumiendo determinado el mismo cargo o simplemente escalando hasta donde encontraba techo, ¿cierto? Y hoy en día eso ya no es así. Eh, la cantidad de escolarización aumentó,
aumentó las universidades privadas, las universidades tradicionales. Hay por ahí un asunto grande de, imagina, es real eso. Me dejaste para adentro con lo de abogado, porque justamente en ese documental que les cuento, y en otros estudios más, no sé, 2025, 5.000 titulados de derecho, una locura, una locura. Y bueno, ahí se pone en cuestionamiento un poco, y por eso quise tocar lo de la movilidad social, porque ¿qué es lo que hace que tantas personas quieran acceder a la educación superior? Esa es una pregunta que también me hago, porque si lo pensamos en términos económicos, si hacemos una evaluación de lo que está pasando en términos económicos, en trabajos que no son profesionales, hay mucha más pega para el no profesional en algunas áreas que para el profesional en otras. El retorno económico, después de determinado tiempo trabajando, hay personas que han hecho emprendimientos no siendo profesionales y han podido llegar a tener un muy buen retorno económico. Entonces ahí nos hace preguntar qué es lo que está haciendo que más personas quieran acceder a la educación superior y qué es lo que significa también la educación superior. Porque si lo vemos en términos sociales, claro, hoy en día podemos decir, no, bueno, yo estudié X carrera, no estoy trabajando o estoy con subempleo o estoy ahí haciendo unas peguitas que me resultan, pero sin embargo, dentro de todo, igual estoy dentro de un círculo en que soy profesional, ¿cierto? En que somos profesionales. Entonces, ahí, ¿cuál es la connotación que se le está dando socialmente hablando a la profesionalización? En los últimos años hay mucho más ingreso a la educación superior que antiguamente, y no me refiero al 2010, me refiero al 2015, 2018, 2020, la competitividad de las universidades por seguir ampliando la oferta académica es súper grande. Otra área que está en condiciones muy complejas para encontrar trabajo es el área de turismo, gastronomía, turismo, hotelería. Está muy compleja esa área. Las humanidades igual. Y sin embargo, yo me he topado en esta conversación, es importante esto igual, chicos, de traer a la mesa, hablar sobre trabajo, hablar sobre las realidades que se están viviendo en determinadas áreas. Tiempo atrás una chica del área de turismo me decía, yo no sé qué va a pasar con esta carrera, pero no sé si deberían cerrarla por un tiempo, dejar de que ciertas universidades cierren las escuelas, no sé cuál podría ser una solución mucho más efectiva, pero ciertamente con los profesionales que ya somos, no da, o sea, no da. Y nos piden experiencia, nos piden inglés, nos piden profesionalización, trasladarnos hacia lugares remotos y nos quieren ofrecer cuánto, el sueldo mínimo. Entonces, ahí tú ves como realmente como el retorno, la oferta y demanda. Ahora, voy a ser sincera, tú me decías algo así como, ¿qué es lo que pasa si hay una cierta conexión o desconexión por parte de las empresas o los mercados con los centros educacionales? Son dos islas. Una isla acá, mercado laboral, que es enorme, y el mercado de la educación como un mercado más, ¿cierto? Y no hay una interacción, no es como que las empresas se reúnan y digan, ya, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con turismo y hotelería? Turismo y hotelería apenas tiene políticas públicas que le den un beneficio y subsiste por como puede. ¿Qué gran impacto puede tener en la educación superior
no lo toman tanto en cuenta. El asunto de derecho, lo mismo. El asunto de, bueno, ciertas carreras quemadas, por ejemplo, prevención es una carrera quemada, construcción es igual una carrera quemada, kinesiología igual es una carrera que se ha quemado. Y yo me acuerdo en algún momento que me topé con varias personas que le preguntaban, bueno, ¿y qué voy a estudiar? No sé qué voy a estudiar, pero tengo que estudiar. No, ya sé, voy a estudiar X carrera porque dicen que allá pagan más y se están yendo todos para allá, entonces yo también voy para allá. Después de esa carrera quemada, o sea, no, no funcionó esa estrategia. Entonces ahí vuelvo y reitero, como hacer elecciones de profesiones solamente porque pagan más o por un tema económico o por un tema genuino realmente de interés. Entonces ahí es donde se satura el mercado y quienes tienen más claridad de qué es lo que quieren profesionalmente hablando, les toca salir a la competitividad con un montón de otros titulados, de otros colegas, que uno no sabrá tanto en quién está, pero ahí empieza la comparación, que puede ser súper odiosa. ¿Algún otro que quiera comentar algo? Ahí. A ver, veamos si hay algo por acá en el chat. Para la carrera de ingeniería comercial, que de por sí dicen que podemos encontrar en todos lados, pero a pesar de entrar en cuarto año, ya aún no sé dónde o cómo buscar un trabajo profesional. Ingeniería comercial, sí, tema. Sí. Lo que pasa mucho con ingeniería comercial es que sí, depende, voy a ser impopular, pero depende mucho de la región donde esté situado, cuántos profesionales de esa determinada carrera hay ahí, cuántas universidades están impartiendo esa carrera y cómo está valorizada en el mercado. Entonces, ingeniería comercial es como, tiene mucha transversalidad, pero se ha mal usado esa profesión. Yo he visto en carreras que no necesitan un ingeniero comercial y buscan ese perfil. Y yo digo, ¿en qué están las empresas que no buscan un perfil objetivo? Una, que ponen un ingeniero comercial porque sabe mucho más, no le ofrecen la renta acorde al mercado porque saben que hay un número enorme de gente buscando empleo en esa profesión. Y ahí es donde está el abuso y el aprovechamiento de ciertas empresas también. Y no puedo no ser sincera en decirlo. A las organizaciones, del mundo de las organizaciones que hay, son específicas las que son súper coherentes con el relato, con la búsqueda profesional, con las posibilidades de carreras que te ofrece, con el sueldo que realmente es acorde al mercado. Hay muchas otras que como empresas son ahí, o sea, sacan las ventajas del mercado que puedan sacar. Si pueden abaratar costos, también lo van a hacer. Y es una realidad. Hay empresas que son mucho mejores que otras y uno no lo sabe porque no está metido en el mundo de las empresas, no lo sabe porque hay empresas que no son lo que parecen, hay empresas que una vez que uno está dentro se va dando cuenta cuál es el modus operandi. Entonces, me pasa también con ingeniería comercial que hay muchas personas que escogen esta carrera precisamente porque les puede dar la posibilidad de armar un negocio o un emprendimiento y algo por el estilo, y previo a haberlo estudiado ya tienen analizado esa posibilidad. Pero no es el caso de todos, ¿cierto? Entonces ahí una vez más nos encontramos como con el mundo de posibilidades
a los que uno acceden y a los que uno también se puede llegar a sentir capaz que también puede acceder ahí. Eso con ingeniería comercial. Dice, Astria nos comenta, ¿debo ajustar mi perfil en relación a las diferentes ofertas? ¿Debo contar con más de un formato de currículum? Esa pregunta es re buena. Sí, ¿debo ajustar mi perfil en relación a las diferentes ofertas? Sí, no. Depende. Depende del análisis de la oferta. Hay un formato de currículum que puede ser más estándar, dependiendo de cómo esté situada la oferta, ¿cierto? Entonces yo la reviso, la analizo bien, cuáles son los puntos, qué es lo que yo tengo versus qué es lo que están pidiendo, y ahí ir comparando también. O sea, hagan todo un juego de comparación en las diferentes plataformas que hay sobre ofertas de empleo. Busquen el LinkedIn y ahí se van a dar cuenta que hay ofertas de empleo que son muy mal publicadas, muy mal especificadas. Y hay otras que son muy pertinentes, muy claras, la información precisa, los excluyentes, los requisitos, casi que te dan el descriptor de cargo ahí. Entonces, dependiendo de cómo tú identifiques que está armado esa oferta de empleo, escoge tu currículum que esté más estandarizado. Ahora, si hay un área determinada que a ti te interese y que hay ciertos puestos relacionados a esa área y que sabes que no es tan fácil, que no se mueven tanto, no sé si me entiendo, pero que no se mueven tanto en el mercado laboral y que son más escasos, ahí sí yo recomiendo hacer la adaptación del formato del currículum. Entonces, si yo estoy postulando a determinada a determinada vacante que es más como transversal, que es más común ese cargo, ahí puedo usar un estandarizado. Ahora, si yo veo que esa empresa me está pidiendo algo muy específico por ahí le podría hacer unas modificaciones. Pero quemarse demasiado las pestañas, cambiando cada vez que postulan a una determinada vacante, cuando hay plataformas que no son amigables con ese proceso, no lo recomiendo tanto, porque entre tanto modificar, cambiar, uno termina no queriendo expresar tan bien qué es lo que quiere decir el currículum. Y a veces, muy sincera, no es que tu currículum esté mal, es que el proceso de reclutamiento o están ocupando un filtro con inteligencia artificial y toman la X cantidad de currículum a tal día, a tal hora, o se dejan llevar demasiado por las preguntas de pregunta cuando tú haces la postulación, o el reclutador ya va a algo muy específico. Ejemplo, un puesto de ingeniero comercial para analista senior de cuentas para el banco tanto. Y él hace la publicación de la vacante. Y él ya sabe que quiere a alguien de tal edad a tal edad, con tal capacitación, de determinado género, que quizás sea de determinada comuna, ¿cierto? Y él ya lo sabe, pero él no lo va a especificar en esa publicación, porque dejarlo saber puede ser tomado como discriminatorio en algunos aspectos. Entonces, esas cosas sí están pasando en el tras bambalinas, y en uno está entre, voy a cambiar, mi currículum no fue suficiente, no respondí bien, esa cantidad de pretensión de renta que puse en el portal, debe haber sido menos, debe haber sido mal. Tú te estás quemando las pestañas en la pantalla, y el reclutador en el tras bambalinas ya sabe hacia dónde se está enfocando. Entonces, no es que tu currículum esté mal, es que hay todo un factor de condiciones que están detrás. Entonces, cuando dice, ¿debo contar con más de un formato de currículum? Sí, es recomendable tener más de uno, pero no tener 4, 5, 6, 7, 8, 9 días, no. Ten 2 o 3, uno que sea más estandarizado
y que cuente de ti lo que a ti te interese, reflejado tu identidad, a cómo te da posicionamiento. Y el otro, si tú ya tienes más o menos claro a qué área tú te quieres dedicar, o si hay un cargo específico que más te interesa y no están tan no son tan comunes en el mercado que aparezcan, o dependiendo si hay una vacante que realmente te interesa y sabes que tienes que hacer un ajuste, ya, ahí yo digo, ya, para esta vacante en particular, que es muy específica, hago la modificación de mi código. Para esta vacante, que es justamente el área a la cual yo me quiero dedicar, dependiendo de la empresa me pueden pedir cosas diferentes, ya, ahí hago una modificación, ¿cierto? Lo otro, bueno, otra cosa sobre el currículum, si ustedes ven publicaciones que estén asociadas a un afiche en el que te dice manda tu currículum a determinado correo, no hagan eso de voy a mandar el currículum y hola, soy Verónica Bacache y te voy a postular al cargo tanto, no sé, analista de recursos humanos de la empresa tanto. Ahí sí o sí hacer una presentación, esta es mi profesión, estoy interesada en el cargo por tal y tal motivo, ¿cierto? Te adjunto mi currículum, quedo al pendiente de cualquier información o retroalimentación que quieras dar al respecto. Hay una bajadita, ¿no? Cómo presentarse. Ahora, si esa publicación, hay algunas que sí, otras que no, pero si esa publicación que tiene el correo ya dice ciertos puntos, descripciones del cargo, y tú te das cuenta que por ahí no estás tan fortalecido, tú puedes ocupar, o tienes muchas fortalezas ahí, tú puedes ocupar ese espacio del correo para complementar con información que no esté en el currículum, ¿cierto? Entonces, tengo tal experiencia, se hace esto, esto y esto en determinada área, en determinada empresa, ¿cierto? O aprendí estos conocimientos en mi desarrollo profesional, ¿cierto? Tengo muy buen manejo del análisis. Eso quizás no está en tu currículum, pero sí puedes completarlo en tu correo. Entonces, si tú te das cuenta, de acuerdo a lo que estén pidiendo en el currículum, o sea, de acuerdo a lo que estén pidiendo en la descripción, y te da el correo, es una muy buena alternativa. De hecho, yo en lo personal prefiero las postulaciones por correo que las por portal, porque la por correo el reclutador sí o sí las ve. Sí o sí las ve. Yo he tenido muchos trabajos, aún nada profesional, pero sí muy enriquecedores. Sí, se ve, sí. Es bien, esto no dice Roma González. Esto es bien interesante, lo de haber tenido trabajos previos o mantenerse trabajando, ¿sabes? Que también es algo que recomiendo, porque una te genera ingreso, estás en movimiento, hace muy bien para la salud mental, increíble. Sigues generando redes de contacto y aprendiendo sobre el mundo laboral. Eso también es muy importante. Seguir aprendiendo sobre el mundo laboral y hacer termómetro. ¿En qué condiciones te vas encontrando en determinados periodos del año? Por ejemplo, esta época del año hay menos, no es porque sea este año ni por nada particular, pero es conocido que en esta fecha del año hay menos vacantes. Suelen haber menos vacantes. En marzo aumenta, en octubre aumenta, ¿cierto? La temporada. En enero también aumenta. En diciembre también aumenta. Entonces, ahí también ir haciendo una revisión de cómo se está moviendo el mercado en determinadas fechas. Dice, siento lo mismo con química y farmacia. La verdad, en la universidad tengo algunos amigos, pero ninguno que podría considerar contacto para efectivamente conseguir trabajo y saber cómo hacerlo. Sí, es que igual eso también está pasando mucho con el asunto de las... Sí, sí, es tema, el interpersonal realmente es tema.
hay, hay casos puntuales en que uno cuando está estudiando, pucha, tiene un montón de compañeros que son contacto para muchas cosas, pero una vez que llega el egreso, ya no quieren ser un contacto, ¿cierto? Y ahí también toca, toca asumirlo como los cierres de ciclo, los cierres de etapa, que realmente hay un cambio marcado cuando ya terminas el estudio. Y lo otro es que, no sé, años atrás yo, en lo personal, todavía cuento con gente con la que pude haber estudiado en algún momento y que son contactos, pues son amigos, son contactos, pero yo con el paso del tiempo y conversando con otros colegas o conversando de trabajo con otras personas, eso cada vez igual está cambiando. Está cambiando una por, por el individualismo, por la competitividad y por un cambio cultural también en la forma en la que nos vamos relacionando. Entonces, como que el no entender que hay un beneficio mutuo en el relacionarnos, hay un ganar-ganar, independientemente como de las conveniencias, ahí también hay una barrera que se está convirtiendo muy en estructural y que también tiene que ver con los cambios generacionales. En la medida que uno avanza en el relacionamiento con la gente que es más adulta, es muy increíble. Yo me topaba con gente que me dice, no, a mí me interesa como contar, enseñar, explicar, decir mis apreciaciones, cómo yo lo hice, hablar de trabajo, como yo estoy en un punto en que me interesa como como entregar mis herramientas a otras personas. Y ahí yo digo, wow, qué distinto sería si todos nos viésemos de esa manera. Y eso tiene que ver con generaciones, con madurez, entre otros. Una consulta. ¿Esta charla se puede volver a ver en algún link de internet? ¿Quedó filmada? Sí, Bueno, ahí sí, Austria... estamos grabando y se la vamos a enviar por correo el enlace a toda la gente que se inscribió para que lo pueda ver en nuestro canal de YouTube. Ya dice ahí. Sí, ahí la Austria igual lo respondió por el chat. Dice Matías Ross. ¿Podría explicarnos los procesos de selección de currículum en la actualidad considerando la inteligencia artificial? ¿En qué se fijan los filtros ATS? ¿Es mejor un punteo de logros en la experiencia laboral previa o un breve relato que resuma la experiencia como lo hay en LinkedIn? He visto ambos formatos de currículum de profesionales, pero desconozco cuál es el mejor. Con respecto a la ATS o a la IA, ahí es clave identificar el formato de la descripción del cargo, el tipo de empresa, el tipo de rubro, y ahí vas a poder cachar si es un reclutamiento masivo. Cuando es masivo, es muy probable que van a ocupar un filtro con inteligencia artificial por el asunto de la revisión y el tiempo. Pero si no está enfocado en lo masivo, ahí va a jugar mucho más el asunto de cómo puedas ir especificando el relato, tu relato. Si es por IA, yo te recomiendo hacerlo por punteo. Ahora, si no es por IA, si no es masivo y te das cuenta que puedes hacerlo por correo o que dice el nombre de la empresa, ¿cierto? Dice las características, ahí yo te recomiendo más hacer un breve relato y ahí podrías ir ocupando palabras claves de ATS que puedan ir potenciándolo para que no se vea genérico. Y si puedes ir a ciertos puntos, hablarlo en primera persona para que sea como dialogante, como si estuviésemos teniendo una conversación y no que sea como algo tan estructurado, eso también es muy valorado. Y si haces un resumen profesional que no sea, a ver, ¿cómo decirlo? Que no sea como tipo formato, sea hacer esto, sea hacer lo otro, sino como que arma un relato de ti, así como, ¿cuál es tu nombre? Dice, soy Matías. Matías, ¿cierto? Profesional de tal área, intereses en tanto, me desempeñaba. Y ahí anda tomándole ciertos puntos que sean más como identitarios contigo. Ahí anda mostrando en ese relato como tu identidad profesional, más que sea hacer puntualmente tal cosa, ¿cierto?
Y sobre los tiempos, bueno, ahí voy a decir algo como igual en lo que respecta a los reclutadores. Cada reclutador es un mundo. Uno te puede decir que este es el formato de las guías, otro te puede decir que es el correo, otro te puede decir que prefiere los portales, otro prefiere decir que prefiere hacer él mismo el reclutamiento. Igual hay otro tema, que es como ya, yo soy una empresa, ¿cierto? Ya, yo soy una empresa y aquí hacemos administración de gestión de personas, pero por capacidad operativa o porque yo no tengo un reclutador acá, vengo, externalizo y le paso esa operación a una empresa externa o contrato un reclutador freelance y ese reclutador tiene su propia metodología. Al final de cuentas, yo estoy acá solamente viendo como ya, quién es la persona que pudiste haber encontrado de acuerdo a las características que yo ando buscando. Entonces, ahí también hay un asunto como de cruces en formas de trabajo para que ese reclutador pueda comprender de buena manera qué es lo que yo quiero. Y hay otra cosa que juega en contra. No es que solamente el reclutador haga la búsqueda, es que de aquí a yo que estoy buscando un candidato y le estoy encargando esto al reclutador, como que se cumplan mis expectativas. De pronto, en esta como alta gama de posibilidades, también hay personas que se permiten tener una cantidad de expectativas en torno al candidato que gente que es muy buena no le dan las posibilidades. Entonces, eso también es algo que ocurre, ¿sabes? Y lo transparente. ¿Podrías mostrar formatos tipo para un currículum que pase las ATS o recomendar algún sitio? Y yo te recomendaría ocupar una plataforma de inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, entre otros, y empezar a conversar sobre ese tema con ellos. Como, ¿cuáles son las principales claves para armar un currículo con ATS? Dame algún ejemplo. ¿Cuáles son palabras claves que podría identificar? Empieza a reflexionar. Si la cuestión es de la inteligencia artificial que hace el filtro, convérsalo con la misma inteligencia artificial y ahí vas a poder encontrar muchas ideas alternativas que te van a permitir como ver de qué manera darle una forma. Ahora, busca un currículum que sea sencillo. No necesita llevar foto, ojo, lo de la foto depende para determinadas áreas, no sé, el área comercial lo pide harto, pero para determinadas áreas y legalmente hablando, la foto no es obligatoria. ¿Y por qué lo digo? Porque la foto además te quita espacio. Si empiezas la columna que diga habilidades, no te recomiendo tampoco ponerlas porque no es comprobable que tú me digas sé trabajar en equipo, tengo comunicación efectiva, como yo lo compruebo mirando solo el currículum y solo la entrevista. De pronto yo llego a la entrevista y tú no tienes una comunicación efectiva. Te hago una entrevista grupal y no sabes interactuar con otros participantes. Entonces ahí digo, es muy vacío que tú pongas las habilidades ahí. No pongas tu root, no pongas la dirección de tu casa exacta, pon la residencia, pon un perfil, una descripción del perfil sencillita, ¿cierto? Que te represente, que te haga sentir cómodo esa descripción del perfil que tú pongas, porque eso también es un plus cuando hagas una entrevista, la entrevista presencial. Estudia bien tu currículum, el nombre del cargo, la ciudad, la empresa, la fecha, el mes y el año, y una pequeña descripción que puede ser breve o puedes ir haciendo los punteos. Ahí puedes escoger, puedes tener dos currículums, uno que sea por puntero y otro que tenga una breve descripción, y puedes agregarle abajo logros adquiridos en este cargo, ¿cierto? Puedes poner tu práctica, si hiciste algún voluntariado, puedes poner actividades extracurriculares, ¿cierto? Y ahí ir sumando todas las alternativas, pero la idea es que también sea un currículum con el que te sientas cómodo para que después, cuando tú tengas la entrevista, puedas hablarlo. Si el entrevistador te hace una pregunta determinada en torno al currículum, independientemente si tú ya te lo sabes de memoria, vas a saber cómo responder rápido. Entonces dice, no sé si hay tiempo para responder esto, pero me complica diferenciar qué piezas de mí debería considerar destacables para presentarme en entrevista. No es mi intención exponer toda mi vida, pero no sé cómo explicarme a mí misma
sin hacer eso. No sé cuánto tiempo se espera que use y termino solo mencionando mis estudios. Y eso me hace sentir, y eso no se siente destacable. Hay como template para cómo hacer un relato de mí, y eso es almendra. Mira, este es un ejercicio para que tú sueltes la mano, lápiz y papel, y empieza a hacer una lluvia de ideas, ¿cierto? Sobre qué cosas tú puedes destacar de ti. Conversa en tu entorno cercano como, oye, ¿qué cosas tú puedes destacar de mí? Amigos, compañeros con los que tú hayas estudiado, que puedas tener alguna confianza para hacerle esas preguntas, eso mismo, ir anotándolo. Y con esa lluvia de ideas, armar un relato, ¿cierto? Repítelo las veces que sea necesario, Y en base a ese ejercicio que es muy personal, porque este punto, la pregunta que nos hace Almendra, no es como algo que uno lo pueda como esquematizar en una metodología determinada con el estudio. Esto ya es muy interpersonal. Entonces, hacer ese ejercicio de autoconocimiento, de llevarse el papel para el autoconocimiento y hacer este ejercicio, puedes leerlo en voz alta, puedes evaluar qué te significa el relato que tú estás armando de ti, ¿cierto? Llevarlo a lo emocional, si te genera que es más positivo o negativo lo que te genera, y ahí ir viendo si necesitas profundizar de otra manera qué es lo que te está significando armar ese relato, o si ya más o menos logras identificar por qué no logras como definir. Pero igual sinceramente, eso suele pasar en las primeras preguntas complejas de, oye, cuéntame un poco de mí. De pronto uno no se encuentra tan interesante, pero cuando tú te enfrentes a estas preguntas como de debilidades o cuéntame un poco de mí, chicos, siempre es en torno a lo laboral. Si a mí me preguntan, yo le digo a Matías, cuéntame de ti. Entiendo que eres abogado, ¿cierto? Cuéntame de ti. Bueno, yo soy Matías, pertenezco a la región de Valparaíso, ¿cierto? Estudié en la Universidad de Valparaíso, pero yo soy de Quilpué, ¿cierto? Me interesé en estudiar Derecho porque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre enfocado a esas preguntas. Cuéntame de ti, cuáles son tus debilidades, ¿tienes intereses? ¿Tienes otros intereses? ¿Tienes algún hobby? Siempre, o podrías decirle, sí, tengo un hobby, me gusta la natación, soy scout, ¿cierto? Me gusta hacer senderismo, me gusta la lectura, participo en un club de lectura, ¿cierto? Pero siempre orientado a dar una respuesta que hable y refleje ciertas habilidades, tus intereses, intereses que den a conocer que efectivamente te desenvuelves en entornos que hacen que tengas participación, que te hagan trabajar en equipo, que te hagan tener oratoria, sí, ¿sabes qué? Me gusta cantar, ¿sabes? Y ahí tú ya vas escuchando, oye, esta persona, independientemente de lo que me esté diciendo, o que se quede un poquito más trabado, está manteniendo una conversación que es amena y se está pudiendo expresar, o sea, sabe de cierta manera hablar de sí mismo, sabe expresar, está entendiendo el diálogo que yo le estoy presentando en torno a la entrevista, está respondiéndome de forma súper inteligente, y eso es lo que suma muchos puntos, ¿cierto? Está entendiendo hacia dónde yo lo estoy llevando y qué es lo que quiero saber de él más. Entonces, eso ahí va el autoconocimiento. ¿Qué hace la Universidad de Valparaíso para diferenciarnos frente a otros profesionales? Por ejemplo, algún curso o convenio con empresas de inglés o empresas que sepan informática. ¿Esto también está habilitado para titulados o egresados de la Universidad de Valparaíso? Ahí le puse No la sé. respuesta. Sí, ahí le respondió. Sí, ahí le respondió. Entonces, ahí, y otra cosa que recomendaría, ir identificando capital cultural, ¿cierto? ¿Dónde podemos ir identificando
el capital cultural que yo poseo. En serio nosotros, por eso tomé ahí lo de la autoestima, pero en serio nosotros a veces somos, hacemos y nos desenvolvemos de una manera que es tan habitual para nosotras, pero nos cuesta reconocer ese tremendo potencial que tenemos en solamente nuestra forma tan sencilla de ser. Entonces, no es tan complejo como parece esto de hablar sobre sí mismo. Más que qué es lo que voy a decir sobre mí mismo, es cómo lo voy a ocupar estratégicamente para darme a conocer y que refleje lo que yo quiero reflejar sobre mí, ¿cierto? No responder tan al vacío, ¿cierto? Y lo otro, en una determinada entrevista también ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Ahí va la audacia. ¿Sabes qué? Eso no te lo voy a responder porque eso pertenece a mi vida personal y no es parte de la entrevista. Esa respuesta, ¿dónde aplica? ¿Con quién vives? ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? ¿Vas a tener hijos? ¿Planeas cambiarte de un lugar a otro para como planeas cambiarte como de una región a otra para determinar ciertas actividades? Todo lo que ustedes consideren o te crees capaz de poder hacer eso, todo lo que ustedes consideren que son preguntas incómodas, que no contextualizas o que pueden significar cierto menoscabo, alerta y como poner el límite en la respuesta de no, eso pertenece a mi vida personal, o sabes que tu pregunta está bordeando en ciertas discriminaciones, ¿cierto? O me hace sentir muy incómodo esto que tú me estás preguntando, considero que no es parte de lo que debiese ser una entrevista, y eso está muy bien también. Eso está muy bien, hacer ese límite. Hay empresas y reclutadores y hay formas que son un red flag. Y cuando tú, sé sincero, cuando tú te ves en una entrevista que tú estás viendo que hay muchas red flags, es mejor desistir. Es mejor decir, ¿sabes qué? Esta vacante, como me la están presentando en la entrevista, me está dando ciertas señales que no se ven de buena manera. Prefiero hacer un paso al costado y dejarla pasar y tomar seguir postulando, que seguir quedándome, porque significan un desgaste, porque a veces hay malas prácticas detrás, y porque hay mucho juego también en torno a las postulaciones que no se toman en cuenta, que no hay que traspasar ciertos límites, o que hay tiempos en los que tú puedes hacer, o que un periodo de entrevistas sea como lo éticamente correcto que dure. No sé si ustedes identifican ciertas red flags o que no están dispuestos a dejar pasar ciertas cosas, también sean súper honestos con ese diálogo personal. Permítanselo en una entrevista. ¿Qué hacer con hobbies que demuestren que no me interesa tratar con más personas? Mejor no mencionarlos, ¿no? Sí, pues mejor no mencionarlos. Sí, no, mejor no mencionarlos. Si tú cachai que tienes un hobby que es más introvertido y no sé, pues la postulación dice trabajo en equipo, excelentes habilidades, y que de plano está como demasiado puntualizado ahí, de pronto omitir ese hobby y decir, ¿sabes qué? De pronto no tengo un hobby tan particularmente hablando, pero tengo X intereses, asisto a tales actividades, ¿cierto? Por ahí puedes ir jugando, ¿cierto? Por ahí va la audacia de la lectura, por ahí puedes ir jugando. No le respondes tal cual, pero la transformas. Por ahí, si hay otra pregunta, muchas preguntas muy interesantes, todas muy interesantes. Si hay alguna otra pregunta que les interese. ¿Normalmente las empresas preguntan o es necesario decir que se tiene autismo? Ya, mira, ahí, qué buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Las empresas
que están habilitadas o que se están habilitando en sus postulaciones suelen poner habilitados por la ley de discapacidad, no discriminamos, bla, 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 bla. Hay empresas que lo ponen, la gran mayoría lo están haciendo. Hay otras empresas que no los ponen. Ahí tú lo que podrías hacer, en vez de tú esperar que te pregunten, tú puedes preguntarles, oye, ustedes como empresa están adscritos a la ley de inclusión, la ley tanto, tienen espacios para, y ahí también tú jugar con eso. Y muy honestamente, evalúa cómo se está presentando esa entrevista, porque sé también que hay empresas que no lo dicen o que no tocan el tema, porque si tú apenas ingresas y dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo autismo y todo, pum, descartan. Entonces ahí juega con la audacia, como de qué manera se está llevando, oye, ustedes tienen como de discapacidad, antes de que él te pregunte, y tú en vez de decirle, oye, yo tengo autismo, oye, ustedes están adscritos a la ley, porque hay algunos que sí hacen las modificaciones adscritas a la ley y hay otros que solamente hacen el aporte de donación. Entonces ahí va tu audacia primero. Haz preguntas estratégicas de acuerdo a cuál sea tu situación. Eso es lo otro, como que no tengan reparo en hacer las preguntas correspondientes, ¿cierto? Oye, esto, ¿cuánto tiempo va a durar este proceso? ¿En cuántos días más o menos yo puedo saber que tú me podrías dar una respuesta? Quedamos en contactos entonces por el correo, este es tu correo, te puedes escribir a tu correo. ¿Cuántas personas son las que trabajan en esa área? ¿Son 5, son 10, son 15? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién vendría siendo más o menos mi jefatura directa? No tengan ciertos reparos en hacer ciertas preguntas que a ustedes les den idea, sobre todo si esas entrevistas pasan por etapas, porque si tú haces preguntas que más o menos a ti te interesan para armar tu siguiente relato, él te está dando información valiosa y que tú le preguntes también es un plus. Es muy favorable, como a esta persona me está haciendo, estamos teniendo, más que un diálogo tenso, estamos teniendo una conversación. Cuando tú logras ir a una entrevista y logras una conversación, más que un monólogo en que me pregunta, respuesta, y empezamos a conversar, y yo te pregunto y tú me respondes, ahí ya estás siendo muy inteligente. Y si tú puedes obtener esa información que tú necesitas para pasar a la siguiente etapa, tú ya vas preparado, tú ya tienes un panorama más o menos en qué está la empresa, qué necesitan y qué puedes decir para tú ponerte en valor, ¿cierto? Entonces, pero podría ser también una discriminación. Sí, pues, sí podría ser una discriminación. Entonces, ahí, como tú sabes que podría ser una discriminación, tu audacia es saber cómo jugar con esa discriminación. No es jugar la palabra, pero cómo llegar a saber si hay discriminación o no, ¿cierto? Hacerte estas preguntas, anticiparte si trabajan con la ley o no, sacarle ciertamente el rollo a la empresa, ¿cachai? Y ahí vas a ir viendo qué es lo que sucede. Pero así, muy sinceramente, yo sé que hay reclutadores que trabajan como filtrando, o sea, como he conocido a otra gente que me ha dicho, no, yo tengo autismo, y he dicho que tengo autismo, y apenas ingresan a la entrevista, ¿cierto? Entonces, yo te recomiendo como también armar un relato como desde el autismo, pero sabiendo como de qué manera tú vas a intervenir, ¿cierto? No seas tan pasivo en ese caso. ¿Alguna otra? Oye, pero muy buenas las preguntas, yo estoy muy en llamas con todo lo que han podido sacar aquí a conversar. O sea, ¿tú tienes alguna pregunta? No, yo por el momento estoy clara. Me gusta que hayan preguntado hartas cosas en otro, así que está muy bien. Eso quiere decir que han puesto atención y que realmente les interesa el tema. Sí, no, es un tema muy interesante y bueno, yo como les propongo a todos acostumbrarnos a hablar mucho más sobre trabajo, ¿sabes? Como
así como ahí dicen que hay ciertos temas que no se ponen en la mesa, ¿no? Hablar de trabajo, de la experiencia, oye, ¿cómo lo estás haciendo? O ¿me podrías explicar tal cosa que no entiendo? O ¿cómo lo estás haciendo tú? Y una fuente muy buena también para adquirir experiencia en torno al trabajo, hablar con gente más adulta, con gente que ya tiene harta escuela trabajando, que no necesariamente son los papás, y preguntarles así como ser curiosos. Realmente que hay gente adulta que es muy, muy generosa y te da unos tips que son así como, oh, esto es la clave que yo no entendía, que no había considerado, o esta persona está viendo en mí cosas que yo no me había dado cuenta, y es una persona que no te conoce y te está tirando muy buenas ideas. Entonces, la empresa busca a alguien preparado con cursos como Excel o que no tenga nada de cursos para conseguir el puesto de trabajo, depende. Depende del puesto, ni siquiera de la empresa, depende del puesto. Por ejemplo, tú, lo que me comentas de Excel, si es para un cargo que es senior y que, ponte tú, tiene que hacer análisis, cruzar datos, KPI y una cosa tremenda, si ahí probablemente te digan, oye, tienes Excel intermedio avanzado, pero si no contempla como ese tipo de uso de Excel y en realidad que necesitas que tú hagas un filtro, que sepas, no sé, hacer la suma o ocupar las diferentes pestañas, llenar los datos y que ya haya una planilla preestablecida, no vas a necesitar tanto Excel. Entonces ahí va a depender mucho del cargo, de cuál sea el cargo y de cuál sea la descripción. Hay algunos que te piden nivel Excel básico, nivel Excel avanzado comprobable. Hay algunos que son mucho más y te dicen avanzado comprobable y se va a hacer una evaluación, entre paréntesis, se va a hacer una evaluación para que se haga. Entonces ahí tienes que ir viendo. Entonces cuando tú dices, me está pidiendo que va a comprobar y yo estoy como, ay, nada más con el Excel, ya yo ahí ya me descarto, como ya me descarto, porque ahí me está diciendo que ese requisito es excluyente. Y dice, ¿qué días en la semana los reclutadores recepcionan los currículums de los candidatos? No hay un día determinado en lo que los recepcionen, pero sí como tips les puedo decir que si ustedes están mirando las vacantes, ver horas específicas. Me voy a meter a los portales a las 12. A ver, este lo publicaron hace 2 horas. Porque generalmente las publicaciones, como la mayor cantidad de publicaciones se suelen hacer más en la mañana. Y después hay algunas que van en la tarde. Pero a las 12 es un muy buen horario. Después podrías hacer esa revisión a las 5 y a las 6. Lo ideal es que tú postules, tienes un margen mucho mayor de haberse visto cuando tú postulas dentro del mismo día, de las mismas próximas 3 horas, de un día para otro. Igual es una gran alternativa, pero cuando tú ya has pasado, no sé, 5 días, ahí tu posibilidad de que tu currículum sea visto es menor. Si ya han pasado, no sé, 3 días, es una posibilidad, pero ya ahí te vas a haber dado cuenta que mucha más gente postuló. Entonces, más que un día particular, yo te recomendaría un horario. Ahora, no volverte loco como con estar todo el tiempo mirándolo, pero sí haría este análisis. Por ejemplo, si tú te fijas ahora en los portales, está bastante baja la cantidad de ofertas laborales que hay, y eso es porque en esta fecha hay menos movimiento del mercado laboral, sobre todo para algunos rubros más que otros. Entonces ahí tú más o menos te vas a dar cuenta y decir, sí, van a haber vacantes, pero no van a haber tantas. A diferencia de otras fechas que están subiendo constantemente, yo decía, ya, ahí sí tienes que estar mucho más pendiente y fijarte en qué días de la semana. Yo te recomiendo el lunes, te recomiendo el miércoles, que es un buen día, y por qué no el viernes, sino el jueves. El viernes también es una buena fecha para hacer una revisión y ahí tú ir haciendo un análisis. Cuando tú estás constantemente viendo los portales, tú también estás haciendo un análisis del mercado. Entonces, con el tiempo tú ya te vas dando cuenta si lo haces el lunes, el miércoles, lo mismo para LinkedIn. Aprende a hacer búsquedas más exhaustivas sobre LinkedIn. Hoy en día
aplicaciones, extensiones de Chrome que te permiten hacer búsquedas en LinkedIn mucho más detalladas sin estar horas haciendo una revisión que más te quita tiempo que haces una búsqueda como pronta. Con estas extensiones lo recomiendo. También puedes llegar pronto a lo que quieres en LinkedIn. A pesar que el viernes se sale temprano y en general la gente se quiere ir para la casa, pero es que no necesariamente el viernes a las 6 de la tarde, puede ser el viernes a las 12 e incluso hay reclutadores que trabajan viernes, sábado, domingo, o sea, tú postulaste el jueves y están viendo tu currículum el sábado y el sábado te mandan un correo. Eso es realmente real en estos tiempos. Depende mucho de quién está llevando el proceso, pero sí, si tú revisas los portales, hay lugares en los que hasta los domingos están haciendo algunas publicaciones. Yo me he topado con publicaciones, no sé, a las 5 de la mañana. Yo digo, a las 5 de la mañana, pero ¿cómo? Y lo hacen así como... Entonces, no te recomiendo como cerrarte tanto a una hora, a un día en particular. Anda revisando los portales y te vas a ir dando cuenta. Y también te vas a poder percatar que hay algunos portales que tienen más movimiento que otros. Y hay algunos portales que de pronto son mucho más efectivos. O hay algunos portales que se enfocan mucho más en hacer postulaciones de cargo no profesional y hay otros que solamente se enfocan más en el cargo profesional. Eso también lo vas a poder ir diferenciando. Creo que ya estamos. Sí, parece que ya estamos. No han escrito más. Si alguien quiere abrir el micrófono, este es el momento. Sí, parece que ya estamos. Hola. Hola. Hola, mire, yo netamente quería dar las gracias por la oportunidad porque en realidad falta mucho de esta instancia a nivel universitario. Entonces, eso, solo dar las gracias. Gracias a ti también. por participar. Gracias por asistir, sí, por el interés, por quedarte. Estamos ya cerca de finalizar y veo que probablemente estás ocupadita, pero te quedaste aquí de oyente, pendiente de las preguntas que hemos hecho, a las respuestas, así que también te agradezco el interés, tu tiempo y que el reconocimiento también, sí, el reconocimiento. Entonces vamos a dar por terminada la charla. Agradecemos mucho a todos los que participaron, el interés, el tiempo que destinaron a esta actividad y a Verusca por darse el tiempo también de cooperarnos con esta actividad muy interesante, muy atractiva y comentarles que recuerden que va a quedar todo grabado en un enlace que les vamos a compartir quizás mañana sobre la charla que va a quedar subida en YouTube, en nuestro canal. Así que eso, muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.